Good morning, mis queridos compañeros del tercero de secundaria del IEP Escuela Hogar. Quien les habla es el teacher Johnny Cáceres. Estaré con ustedes durante este curso el curso de biología de 10 de la mañana a 12 del mediodía. El tema que veremos hoy trata sobre la clasificación de los seres vivos. Quiero hacerle también recordarles que solamente se atenderá de 10 a 12 bajo la plataforma que ya tienen asignada. Pido por favor que cumplamos con este horario para que ya se vayan acostumbrando, adaptando para la misma, porque no sabemos si más adelante ya las clases van a ser solamente virtual o presencial. Pero continuemos entonces con nuestra presentación sobre la clasificación de los seres vivos. Antes de ver lo que es la clasificación de los seres vivos, quiero hacer una breve introducción de lo que es la biología como tal. Pues la biología remonta el estudio de los seres vivos y viene desde la antigüedad hasta nuestra época actual. El concepto de biología como ciencia, ella nace desde el siglo XIX y las ciencias biológicas surgieron como tradiciones médicas en historia natural, ya que se remonta desde la Ayurveda. ¿Qué es la Ayurveda? La Ayurveda es una palabra de la India que significa la ciencia de la vida larga y feliz. Es decir, se remonta desde la India, por decirlo así, y la medicina en el antiguo Egipto. Quienes también hicieron unos aportes fueron Aristóteles y Galeno en el antiguo mundo greco-romano. Es importante la biología porque ella abarca un amplio espectro en el campo de estudio. La palabra biología, ella proviene del griego bios, que significa vida, y logía, que significa ciencia. Por lo tanto, la biología es la ciencia de la vida, la cual se encarga de estudiar todos los aspectos relacionados con la vida, tanto los mecanismos de funcionamiento del interior de los propios organismos, que son los animales, vegetales, humanos. Es decir, todos ellos están interrelacionados, que son los organismos. ¿Por qué debemos de clasificar los seres vivos? Pues fíjate, acá te coloco un ejemplo. ¿Por qué se necesita una clasificación? Imagínate una biblioteca, vas a una biblioteca y quieres conseguir un libro en general. ¿Oye? Esos libros sin catálogo, y entras a esa biblioteca y están sin catálogo, con un bibliotecario que te hable otro idioma. Así sucede, o es algo similar a lo que tú enfrentaron los primeros biológicos. De la clasificación. Imagínate que entras a una biblioteca con libros iguales, sin catálogos y con un bibliotecario que te hable otro idioma. Se te va a generar una problemática, ya que tendrías que buscar libro por libro sin saber dónde están ubicados, bien sea los de historia, los de ciencia o los de alguna otra materia en que quieras investigar. Bueno, una situación similar es la que enfrentaron los primeros biólogos. Es por eso que ellos decidieron de clasificar a los seres vivos. ¿Por qué se necesita un sistema de clasificación? Se han descubierto más de 1 millón de especies de animales y más de 325.000 especies de plantas. La lista aumenta cada año. Una de las tareas de un científico es buscar orden donde parece haber desorden. Para ello se han desarrollado sistemas para agrupar o clasificar los organismos. Existe lo que es la taxonomía. Esta es la ciencia de la clasificación que comprende identificar y dar nombre a los organismos, así como buscar orden en la diversidad. Un taxónomo trata de entender las relaciones entre los organismos y de identificar
y dar nombre a los organismos como características del grupo, lo que conlleva características del individuo. Un sistema de clasificación provee una forma conveniente de no perder de vista a todas las formas de vida conocidas. En su taxonomía, los organismos se clasifican para proveer una base precisa, para nombrarlos igual en todo el mundo, ya que los nombres comunes pueden inducir a equivocaciones. Existió un filósofo griego, Aristóteles, quien dividió el reino vegetal y animal. Él introdujo el término especie, con formas similares de vida. Actualmente, especie es un grupo de organismos de una clase en particular, estrechamente relacionados, que puede entrecruzarse y producir crías fértiles. Dividió a los animales según su hábitat en terrestres, marinos y aéreos. Los sistemas de clasificación, Teofrasto es un botánico griego, quien fue discípulo de Aristóteles. Él desarrolló un sistema para clasificar las plantas según sus hábitos de crecimiento, como hierbas, arbustos y árboles. Él introdujo la idea de la clasificación basada en similitud de estructura. Los sistemas de clasificación de Aristóteles y Teofrasto se mantuvieron casi 2000 años, hasta los siglos XVI y XVII, cuando los exploradores llevaron a Europa plantas y animales sin identificar de otras tierras. Se necesitaba otro sistema que hiciera listas organizadas de acuerdo con las características estructurales y el valor medicinal. Tenemos a un botánico inglés de nombre John Ray, del año 1628 hasta el 1705. Él inventó un método para clasificar las plantas de acuerdo con la estructura de la semilla. El botánico vivió 200 años antes que Darwin y Mendel, y fue el primero en observar que la especie es un grupo de organismos capaces de entrecruzarse y que las variaciones en una especie son el resultado natural del entrecruzamiento. Entendió entonces así que la necesidad de dar nombres científicos y dio a cada organismo un nombre en latín. También tenemos a Carlos Linneo. Él estuvo desde el año 1707 hasta el 1778. Él asignó cada organismo al reino animal o al reino vegetal. Subdividió cada categoría en categorías más pequeñas. En ese tiempo se reconocieron especies, género y reino. Ya en 1753 publicó su sistema de clasificación para plantas y en 1758 para animales. La especie era y es la unidad básica del sistema de clasificación. Se basaba en las similitudes de la estructura del cuerpo. Es considerado el fundador de la taxonomía moderna. Ok, hasta acá ya hemos visto una breve reseña de algunos célebres en lo que ha avanzado en cuanto a la clasificación de los seres vivos. Ahora veamos lo que es en sí definiciones o lo que es los seres vivos para posteriormente ver en cómo está clasificado hoy en día los seres vivos. Adelante. La materia de la Tierra y los seres vivos. Ok, ¿qué tiene que ver esto? Los seres vivos son materia, pero hay materias que son inertes y materias que pertenecen a los seres vivos. Por ejemplo, un ladrillo es una materia, ocupa un espacio y pertenece a la tierra también. Una roca también pertenece al espacio, pero no es un ser vivo. ¿Oyeron? ¿Qué son los seres vivos? Acá sí entramos de lleno en el tema sobre los seres vivos. Los seres vivos son lo contrario de los seres inertes. Ellos son capaces de realizar tres funciones vitales. En una de ellas, de esas tres funciones vitales, está lo que llamamos la nutrición. Allí es donde ellos toman materia del medio. ¿Para qué? Para crecer,
reparar su cuerpo, obtener energía, expulsar sustancias de desechos. Entre los seres vivos están los animales que toman nutrientes de otros seres. A esos animales que toman nutrientes de otros seres vivos se les llaman como heterótrofos. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía de lo que son unas jirafas. Ellos son heterótrofos, toman nutrientes de otros seres vivos, como los árboles. También tenemos las plantas. Pues las plantas toman sustancias inorgánicas del medio. ¿Para qué? Bueno, para fabricar sus propios alimentos. A estas se les llaman autótrofos. En general, entonces, podemos decir que nos nutrimos ¿para qué? Para preparar nuestro cuerpo, para obtener energía, para crecer, para expulsar sustancias de desechos. Otra de las funciones que cumplen los seres vivos, de las tres que se van a nombrar, ya se dijo una, la segunda función es la relación. Bueno, los seres vivos pueden notar cambios en el medio en el que viven y reaccionar ante ellos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es una flor de una planta que se llama girasol. Ok, valga la redundancia, se le dice girasol porque ella gira en torno al sol, donde va haciendo su movimiento, el movimiento del sol alrededor de la Tierra. El girasol va girando, es como si llevara una especie de coreografía con el sol. Otra de las funciones es la reproducción. En la reproducción, los seres vivos son capaces de producir otros seres vivos semejantes a ellos mismos. Por ejemplo, una perrita, que tenemos acá un dibujo de una fotografía de una perrita con sus cachorros. ¿Qué reproduce esa perrita? Pues cachorros. No va a reproducir cerdo, ni peces, ni elefantes, ni otros. Tienen que ser siempre entonces semejantes a ellos mismos. ¿Cómo es un ser vivo? Los seres vivos están formados por una serie de celdillas microscópicas llamadas células. La célula en sí es la parte viva más pequeña de cualquier ser vivo y cada célula puede realizar las tres funciones vitales antes mencionadas. ¿Cómo son esas células? Ok, esas células, como podemos observar, esta es una imagen microscópica de una célula. Tienen una membrana muy fina que la aísla del exterior. Dentro de la célula hay un líquido éspero y transparente, el cual tiene el nombre de citoplasma. La mayoría tienen núcleo, que controla su funcionamiento. Seres unicelulares y pluricelulares. Ok, acá tenemos lo que son unicelulares. Son seres vivos formados por una sola célula. Los seres pluricelulares, ellos son seres vivos formados por muchas células conectadas entre sí. ¿Cómo se organizan los seres vivos? La parte más pequeña de un ser vivo es la célula. Recordemos eso, la parte más pequeña de un ser vivo es la célula. Y esa célula cumple las tres funciones. Un conjunto de células similares especializadas en realizar cierta función ya forman un tejido. Recordemos, un conjunto de células similares especializadas en realizar cierta función forman un tejido. Cuando se juntan varios tejidos, realizan una función concreta. Ahí forman un órgano. Un conjunto de órganos
que realizan funciones más complejas forman un aparato. Ok, tenemos entonces lo que son células, tejidos, órganos, aparatos. Podemos apreciar unas imágenes acá. Bueno, acá tenemos lo que es la célula, la imagen de la célula. Pero esa célula, ¿qué está formando? Forman un tejido. Pero ese tejido, ¿qué está haciendo? Ese tejido está en un aparato, forma el aparato del hueso húmero. Ok, y esos huesos, todos los huesos, ¿qué forman? Bueno, esos huesos, los huesos forman en sí entonces lo que es el aparato del esqueleto del cuerpo humano, que sirven para proteger algunos órganos también del cuerpo. Clasificación de los seres vivos. Los seres vivos se clasifican en el reino moneras, en el reino protoctista, en el reino hongos, el reino plantas, reino animal, reino moneras. Este reino, a este grupo es donde pertenecen las bacterias. Son unicelulares. Su única célula no tiene núcleo. Y pueden ser autótrofos y heterótrofos. Pueden ser perjudiciales y beneficiosos. Reino protoctista. El reino protoctista incluye algas y seres unicelulares como ameba y protozoos. Sus células tienen núcleo. Pueden ser autótrofos o heterótrofos. Reino protoctista. En el reino protoctista incluye algas, que son seres unicelulares como ameba y protozoos. Algas unicelulares y algas pluricelulares también pertenecen a este reino. Reino hongos. En el reino hongos se incluyen seres unicelulares, que son levaduras, y pluricelulares, que son mohos y setas. Sus células contienen núcleo. Son heterótrofos descomponedores y carecen de órganos. El reino hongos. En el reino hongos, por ejemplo, acá tenemos algo que le llamamos levadura. Y si la agregamos esa levadura a la masa, ¿qué se obtiene? El pan. En el reino hongos también podemos decir lo siguiente. Si nos damos cuenta, por ejemplo, un pan, si tú después que esté horneado, cuando lo compras y lo dejas cierto tiempo fuera, no en un lugar donde no está conservado, ese pan se va dañando, se nota a veces, muchas veces se pone duro, otras veces agarra unos colores como unas partes verdes. Bueno, esas partes verdes son hongos que se forman allí. ¿Qué pasó allí? Pues el moho del pan, los mohos del pan crecen sobre restos de seres vivos y los descomponen, por eso son descomponedores. Y estos a veces estropean los alimentos. ¿Por qué a veces estropean los alimentos? Pues un ejemplo es que hay algunos quesos que necesitan que tengan el moho de un moho o un hongo. ¿Para qué?
que eso hace que el queso se añeje más y agarra un buen sabor, una buena consistencia. Tenemos también hongos como son los setas y los guiscanos. Reino planta. En este reino planta solo son seres pluricelulares y estos se clasifican en hierbas, arbustos y árboles. Sus células tienen núcleos. Son autótrofos. Veamos otra parte de lo que son el reino plantas. Como podemos apreciar, acá hay una roca y en sus costados, arriba, en la parte de arriba, está rodeada de un color verde. Esas cositas que se ven de color verde son plantas muy sencillas como los musgos, que no tienen órganos especializados. Acá podemos apreciar más de cerca lo que es una planta, los musgos. En el reino plantas también tenemos lo siguiente. La mayor parte de las plantas tienen órganos especializados como la raíz, o como raíz, tallo, hojas y flores. Acá tenemos lo que es unas hierbas que son tulipanes. Arbustos como romero. Árboles que son como una higuera. Clasificación de las plantas. Las plantas se clasifican como briófitas, que son los musgos. Carecen de órganos, reproducen por espora, viven en lugares húmedos donde da poco sol. Acá podemos apreciar lo que es la parte del gameófito y esporófito. Otra parte de este esquema de la anatomía de un musgo es que contiene una cápsula esporangio y vemos sus esporas, un filamento que les llaman también pie, tiene sus filoides, caulidio y rizoides. Clasificación de las plantas. Otra clasificación de las plantas es que hay plantas pteridófitas. Entre ellas son los helechos. Cabe destacar que los helechos son plantas muy antiguas, están desde la época o desde la era prehistórica. Esos helechos poseen tejidos y órganos sencillos, tienen raíz, tallo y hojas. Se reproducen por espora, es decir, no tienen flores ni semillas, y viven en bosques con mucha humedad. Tenemos las plantas espermatófitas. Ellas son el resto de las plantas y tienen tejidos y órganos complejos. Están adaptadas a casi todos los medios terrestres y acuáticos. Tienen flores y semillas para reproducirse. Los árboles. El pino es un árbol y el pino como tal tiene flores masculinas que producen mucho polen. Acá podemos apreciar lo que es la flor masculina del pino. Ahora también él posee flores femeninas que son polinizadas. Acá podemos apreciar una imagen de la flor femenina del pino. Estas flores, las femeninas, se transforman en piñas. Acá podemos ver la famosa piña del pino, que es una flor femenina. Los arbustos. La vid es un arbusto que a partir de sus flores produce frutos, en cuyo interior hay semillas que pueden dar origen a una nueva planta. Por ejemplo, una planta de uva en su interior tiene sus semillas. Las hierbas. Las hierbas
Muchas espermatofitas, como las hierbas, producen flores vistosas para que los insectos lleven a cabo la polinización. Uno de los insectos que ayuda en la polinización son las abejas. Acá vemos un campo que está minado de hierbas y están produciendo flores vistosas, las cuales los insectos van a llevar a cabo su polinización. ¿Cómo clasificamos los animales? Ok, los animales los vamos a clasificar como invertebrados y vertebrados. En los animales invertebrados está pólipos y medusas, conocidos como nidarios. Gusanos como anélidos. Equinodermos, moluscos, antrópodos. Entre los antrópodos están insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos. Ahora en los vertebrados están los peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Entre los invertebrados tenemos entonces lo que son los nidarios. Ellos tienen el cuerpo en forma de saco. Tienen tentáculos venenosos alrededor de su boca. Carecen de aparato respiratorio, por lo que respiran a través de todo su cuerpo. Acá tenemos una figura, lo que es un nidario, un invertebrado, una imagen. Ok, seguimos con nidarios. A los nidarios, ellos pertenecen, ¿quiénes? Las medusas. Pues las medusas pueden causar dolorosas picaduras con sus tentáculos. Los nidarios pertenecen también a las anémonas. Las anémonas que utilizan sus tentáculos para capturar pequeños animales que pasan cerca de ellas y viven siempre ancladas en los fondos de las rocas. Los nidarios pertenecen también los corales, que son agrupaciones de pólipos diminutos que viven fijos a un duro esqueleto hecho de caliza. También tenemos ahora lo que son los invertebrados. En los invertebrados están lo que es, por ejemplo, los anélidos, que es gusanos. Esos gusanos, su cuerpo es alargado, cilíndrico, blando. Su cuerpo está dividido en numerosos anillos. Pero siempre el primer anillo suele ser la cabeza, que está poco diferenciada de los demás anillos. Acá están los tipos de gusanos, una imagen de algunas de los gusanos que se encuentran. Tenemos también otros anélidos. Los anélidos pertenecen también a las lombrices. Las lombrices viven en galerías que excavan en el interior de los suelos. Esos suelos suelen ser siempre húmedos y fertilizan muy bien el suelo, convirtiéndolo en un abono. Acá podemos apreciar lo que es una imagen de una lombriz, o conocido como, también está entre los gusanos. Los anélidos pertenecen a las sanguijuelas también. Las sanguijuelas son las que viven en las charcas y se adhieren a la piel de los mamíferos. ¿Para qué? Para extraer su sangre. Podemos apreciar una imagen de lo que son las sanguijuelas. Invertebrados equinodermos. Ok, los equinodermos tenemos que su cuerpo está cubierto por una coraza espinosa. Tienen forma de estrella o de globo.
se desplazan por medio de unos pequeños pies que poseen en la parte inferior de su cuerpo. Pues tenemos aquí varias imágenes de lo que son los equinodermos. Continuamos. A los equinodermos pertenecen las estrellas de mar, que son carnívoras y digieren a sus presas en el exterior de su cuerpo, gracias a su estómago que es reversible. Los erizos de mar también pertenecen a los equinodermos. Ellos tienen forma de un globo, globosa, y su coraza está hecha con espina. Esas espinas son largas y suelen siempre alimentarse de algas que raspan con su boca a las rocas, o raspan con su boca las rocas para consumir las algas que están allí. Los moluscos. Los moluscos, su cuerpo está formado por dos partes. Una contiene todos los órganos, otra es una masa musculosa llamada pie. Muchos tienen un esqueleto externo que se les llama concha. Acá podemos apreciar fotografías de moluscos. Ok, a los moluscos pertenecen también ¿quiénes? Los pulpos y los calamares. Que los pulpos y los calamares tienen tentáculos y ellos no tienen concha, o es interna y flexible. Es decir, algunos tienen concha y otros no, y el que la tiene, su concha es interna y es flexible. Acá tenemos una imagen de lo que es un pulpo y lo que es un calamar. También tenemos lo que son los caracoles. Los caracoles y los mejillones que tienen concha, y esa concha está en forma de espiral en dos piezas. Ahora tenemos lo que es los invertebrados. Están los artrópodos también. Los artrópodos, su cuerpo está formado por tres partes: cabeza, tórax y abdomen. Están cubiertos de una piel rígida o por una coraza. Tienen varias patas articuladas y hay de varios tipos. Acá podemos apreciar imágenes de lo que son invertebrados artrópodos. Insectos. Los insectos, como artrópodos, tienen alas y 6 patas. Tenemos entonces acá imágenes de algunos insectos, como la mariposa, la mariquita, el saltamontes y la abeja. Antrópodos. Otros antrópodos son los arácnidos. Tienen 8 patas, además de 2 apéndices táctiles llamados palpos. Acá podemos apreciar lo que es una araña y lo que es un escorpión. Crustáceos. De los crustáceos, ellos tienen 10 o más patas. ¿Como cuáles? Como las gambas, cangrejos o cochinilla. Mariápodos. Tienen el cuerpo muy alargado y, como su nombre indica, más de 10 patas. Entre ellos tenemos lo que llamamos como 100 pies y el 1000 pies. Peces, está entre los vertebrados. Los peces, como se dijo anteriormente, son acuáticos.
Los peces, su cuerpo está cubierto de escamas. Su cuerpo se divide en cabeza y tronco. Sus extremidades son aletas. Respiran por branquias. Los hay de agua dulce y de agua salada. Son ovíparos. Los peces, acá tenemos lo que es una imagen de varias clases de peces, como la colmilleja, la carpa, el calandino, los barbos, la anguila, el boga, la trucha, el jarabugo, el fraile, el tenca. Otros peces que tenemos acá es que la merluza es un pez de agua salada y este es carnívoro. Cuando es joven se le llama pescadilla y es un alimento muy apreciado. Acá podemos apreciar lo que es la merluza, las partes, digamos la aleta dorsal, la línea lateral, la aleta caudal, la aleta anal, la aleta pelviana, la aleta pectoral, la boca, ojo y su orificio nasal. Anfibios. De los anfibios son terrestres, pero viven casi siempre cerca del agua. Su cuerpo está cubierto de una fina piel. Suelen tener 4 patas. Unos tienen cola, otros no. Respiran por branquias, por la piel y por pulmones a lo largo de su vida. Sufren metamorfosis. Son ovíparos. Podemos apreciar lo que es una imagen de ¿quién? De un anfibio. Ese anfibio es conocido como sapo. Otro anfibio que es conocido como tritón. Como ya se dijo antes, que algunos de los anfibios pasan por una metamorfosis. Por ejemplo, el sapo primero es un huevo, luego un renacuajo, para posteriormente hacer su metamorfosis en un sapo. Una de las partes del sapo es el orificio nasal, su boca, el ojo y tímpano. La rana, conocida también, el sapo conocido también como la rana, ella es carnívora. El renacuajo respira, cuando es un renacuajo, él respira por la piel y por branquias. Tiene cola pero no patas. Cuando ya es adulto, respira por la piel y por pulmones. No tiene cola pero sí patas. Y se desplazan como saltando. Reptiles. De los reptiles podemos ver que los reptiles viven en tierra, algunos en contacto con el agua. Su cuerpo está cubierto de escama. Este cuerpo está dividido en cabeza, tronco y cola. Algunos hacen mimetismo. Unos tienen cola y otros no. Pueden tener 4 patas con dedos acabados en uñas. Respiran por pulmones. Y la mayoría de los reptiles son ovíparos. Una imagen de los reptiles que podemos apreciar acá es de la tortuga, la culebra, en este caso es una culebra cobra, y lagartijas. Acá tenemos serpientes, lo que son unas serpientes, las cuales son reptiles. Las serpientes carecen ¿de qué? De extremidades, pues ellas se desplazan rectando. Ellas son carnívoras. Su cuerpo es largo y estrecho. Algunas serpientes son venenosas.
Ahora vamos con los vertebrados aves. Algunas aves viven en medios terrestres y otras en medios acuáticos. Su cuerpo está cubierto de plumas. Tienen extremidades donde esas extremidades anteriores son para volar en algunas aves y eso se le llaman alas. Tienen patas traseras que están cubiertas de escamas y con dedos terminados en uñas. Las aves carecen de diente, pero tienen un pico en el que le hacen diferente tipo de uso dependiendo del ave. Las aves respiran por pulmones. Ellas son ovíparos. Algunas hacen migraciones. Las aves. Acá tenemos lo que son dos tipos de aves, como un colibrí, un pájaro carpintero y un tucán. Este tipo de ave es conocido como una paloma. Estas palomas se alimentan de hojas, frutos y semillas. Unas viven en la naturaleza, otras las podemos apreciar en los pueblos y ciudades. Mayormente el hombre anteriormente o en la actualidad, el hombre la ha utilizado para mandar mensajes como palomas mensajeras. Esas aves tienen unas aberturas nasales, aberturas auditivas, tienen plumas remeras, plumas timoneras, abertura cloacal y plumas tectrices. Entre los vertebrados tenemos también lo que son los mamíferos. Los mamíferos, su cuerpo está cubierto de pelo. Entre los mamíferos suelen tener 4 patas, aunque algunos tienen aletas, alas, patas con garras. Cuando son crías, ellas maman de las madres. Y la mayoría son vivíparos. Respiran por pulmones. Acá podemos notar lo que son clasificación de los mamíferos. Dice así: a lo largo de miles de años, pequeños animales se diversificaron y evolucionaron de manera tan asombrosa que llegaron a poblar todos los hábitats que la Tierra podía ofrecerle. Los mamíferos son los seres vivos más importantes. Y a pesar que a simple vista pueden haber muchas diferencias entre los distintos órdenes que hay, lo cierto es que todos coinciden en ser animales vertebrados homeotermos, con glándulas mamarias para alimentar a sus crías, piel cubierta de pelo y un sistema nervioso desarrollado. Acá tenemos animales como lo que es el orangután, la ballena, cebra, murciélago, conejo, ardilla, el tigre, el cerdo hormiguero, el perezoso, el pangolín, elefante, canguro rojo, el koala, entre otros. Mamíferos. De los mamíferos también tenemos lo que es el delfín, y en el delfín él tiene las extremidades transformadas en aletas para nadar. Y también tenemos lo que es la vaca. La vaca es vivípara, herbívora y doméstica, y nos proporciona leche, carne y pieles. También podemos hablar del delfín, que él es vivíparo, carnívoro, acuático y salvaje. Sus extremidades son aletas. Se comunica mediante silbidos. Bueno, mis queridos estudiantes, antes de despedirme quiero dejarles una tarea. Quiero que hagas en una hoja un mapa conceptual del tema que vimos el día de hoy y me lo envíes, le tomes una fotografía con tu teléfono, identificado por supuesto con su nombre y el grado,
y me lo envíes al siguiente número de teléfono: 920-632-373. Ahora sí, me despido y recuerda, chico, no salgas de casa. Esta pandemia tenemos que vencerla. Hasta luego.